Y estamos en nuestro segmento Consulta con el especialista. Hoy vamos a hablar de síndrome piramidal. ¿A qué nos referimos con esto? Ya vamos a conceptualizarlo y a conocer más de esta afectación de salud con nuestro invitado, el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido acá a Acción 10 en la mañana. Una oportunidad más para hablar de temas de salud. ¿Qué es el síndrome piramidal y a quiénes afecta, doctor? Buenos días, Jocelyn, Bienvenido. siempre agradecido. El síndrome piramidal es un músculo de extensión de la cadera, en este caso del sacro. Muchas veces esto viene acompañado de dolor, punzaciones o limitación del dolor. ¿Cómo podemos llegar a irritar el músculo piramidal? Haciendo ejercicio, una mala postura para levantar, por ejemplo, una pesa, un balde, una carga pesada, estar mucho tiempo sentado, conduciendo muchas horas. En este caso, los hombres irritamos el músculo piramidal, que está situado, por cierto, en los glúteos, en ambos glúteos. Por lo general es unilateral, solo se afecta a uno, porque es donde nosotros desviamos la cadera o hacemos un sobreesfuerzo. Aparte del sobreesfuerzo que podemos hacer, o la cartera, también lo puede llegar a desarrollar alguien que hace un ejercicio de impacto. ¿Cuáles son los ejercicios de impacto? Los ejercicios donde nosotros golpeamos muy fuerte la tierra con los miembros inferiores, por ejemplo, el básquetbol, el voleibol, correr, salir a correr. Alguien que no hace un debido estiramiento de los músculos o un mal estiramiento antes de hacer un ejercicio de estos de impacto, de lastimar la parte de los miembros inferiores, puede llegar a irritar el músculo piramidal y contraerlo. Recordemos también de que al ser un músculo extensor nos limita la capacidad. Este músculo es el que nos permite abrirnos o hacer un ejercicio de forma externa con los pies. Cuando este músculo se irrita, entonces esto se limita también. Puede ocasionar punzaciones e incluso puede llegar a dañar algunos nervios que están hacia abajo. Se le iba a preguntar cómo es los signos y síntomas para diferenciar esto de otro tipo de afectaciones de salud, doctor. Esto comienza de una manera aguda. El paciente comienza a sentir como una pequeña punzación en la parte glútea. Muchos pacientes lo tienden a confundir con la cadera porque está bastante cerca, y este recorrido, recordemos que también compromete la cadera porque es el extensor de ella. Pues comienza con punzaciones, el paciente siente que hinca, que anda una pequeña molestia, pero esto es tolerable. Ellos siguen haciendo el ejercicio, siguen haciendo tal vez el mismo error y comienzan un dolor más agudo. Este dolor también puede llegar a tener una hipersensibilidad, y hay pacientes que lo refieren como una sensación de chile que sienten. Esto, recordemos que los nervios que van hacia los pies vienen desde la columna, pero este nervio está siendo afectado justamente, los nervios están siendo afectados justamente desde el glúteo. ¿Los pacientes con diabetes pueden tener mayor predisposición a padecer de este síndrome, doctor, o no? Los pacientes con diabetes, tal vez los pacientes con obesidad sí. Okay. Los que tienen una vida sedentaria y trabajan tal vez mucho tiempo sentados sí pueden llegar a desarrollar este síndrome. Recordemos también de que incluso un paciente que tenga obesidad y que ha decidido comenzar a practicar algún tipo de ejercicio tiene que hacer estiramientos previos, porque ellos predisponen más a desarrollar estos tipos de radiculopatía. También para nosotros saber si es la columna o es el músculo piramidal el que está afectando los nervios, es simplemente nos damos cuenta con la clínica del paciente. Cuando la columna se ve afectada, esta sensación de dolor, de ardor, de que la ropa quema, llega hasta los dedos de los pies. Incluso los pacientes lo llegan a confundir con ácido úrico o insuficiencia venosa. Pero los síntomas son diferentes. Cuando viene desde el glúteo el problema, este dolor no pasa de la división de ambas piernas, de la zona poplitea o del pliegue de la pierna, en la parte trasera, por así decirlo. Comienza el glúteo y llega a la mitad del pie. Sienten hormigueo, sienten ardor, sienten que quema. Incluso hay muchas veces dolores sordos, ¿qué son dolores sordos? Que el paciente no sabe qué es lo que está sintiendo. Sabe que hay una molestia en este miembro inferior, pero no sabe lo que está sintiendo. Incluso es normal de que ellos sientan también un pie bastante largo. Otros pacientes que tienden a desarrollarlo son los pacientes con desgaste. ¿Esto por qué? O con una escoliosis, porque no hay un debido equilibrio en la carga de los pesos, ya sea porque anda el paciente cojeando o porque el dolor es demasiado fuerte y lo hace inclinarse hacia adelante o hacia atrás, o lo hace optar cualquier tipo de mala postura. Entonces esto puede llegar a irritarnos este nervio, incluso a comprometernos.
¿Cuándo activa más este dolor? Cuando estamos boca arriba o cuando estamos demasiado tiempo sentados. Cuando estamos boca arriba, este dolor tiende a agravar y tiende a limitar la reincorporación del paciente. En las mañanas es bastante tosca porque está la contractura, el tanto tiempo pasar acostado, que incluso se sienten débiles, necesitan ayuda, llaman a alguien que los ayude a levantarse y refieren que cuando ellos calientan, este dolor disminuye o es tolerable, ya pueden tener una mayor movilidad. Esto es debido también a la contractura que se está viendo de este músculo. Ok. Doctor, por ejemplo, aquellos pacientes que ya están mayorcitos, de la tercera edad, pueden tener mayores complicaciones cuando existe esta afectación en ellos, y ya nos va hablando un poco acerca del diagnóstico y el tratamiento. Usted decía que el diagnóstico se basa en los signos y síntomas, el diagnóstico clínico, pero ¿en qué casos, por ejemplo, se tendría que auxiliar de algún otro método diagnóstico o no es estrictamente necesario? Cuando lo ideal es hacer radiografía, principalmente en pacientes ya adultos mayores que sabemos que tienen cualquier tipo de desgaste en la columna vertebral, que como decíamos al inicio, de ahí es donde salen los nervios. Entonces se le hace radiografía y en todo caso resonancia para estar claro de que o es la columna que está haciendo algún daño o es meramente una ciática falsa, que es como se conoce también comúnmente. Los pacientes que están, por ejemplo, postrados, adultos mayores, en silla de ruedas, tienden a tener estos dolores. Pero en este caso, el síndrome piramidal de ellos se reconoce como un síndrome gatillo o un punto gatillo. ¿Qué son estos puntos gatillos? Que el paciente únicamente lo siente cuando nosotros palpamos este recorrido o comenzamos a palpar la zona glútea donde están estos músculos extensores. Cuando nosotros apretamos un poquito o pasamos un lápiz o hacemos cualquier prueba en clínica, este dolor se activa. No obstante, recordemos que los adultos mayores tienden a ingerir bastantes medicamentos analgésicos, entonces tal vez por eso pasa un poco desapercibido. ¿Qué pasa si no se trata, doctor? Y ya después nos habla de cómo lo tratan ustedes en clínica de medicina oriental. Es que por lo general, si los pacientes comienzan a sentir la molestia y suspenden el ejercicio que están haciendo, esto se va a curar solo. Si no se trata, posiblemente el tendón flexor o extensor puede llegar a calcificar o a inflamar de una manera en la que no se va a mejorar completamente el paciente, pero sí va a tener que aprender a convivir con estos tipos de dolores. Porque recordemos también que los dolores nos obligan a optar de más posiciones y es ahí donde dañamos o la columna o ya por último también inflamamos los músculos que están lateralizados a la columna. ¿Por qué? Porque el dolor glúteo nos impide o nos hace renquear o nos hace adelantar. Nos inhabilita, incluso puede ser causa de ausencia laboral. Incluso hay pacientes de que no se levantan, es que el dolor es demasiado. Hay pacientes de que se levantan temprano y lo primero que hacen es ingerir un analgésico para poder ellos reincorporarse. Si no, hay pacientes que no se levantan ni con ayuda. Pero ¿cómo se debe de tratar? ¿Cómo lo tratan en clínica de medicina oriental? Antes que me conteste, tenemos comentarios. Queremos saludar a Lucía Lacayo, que está sintonizándonos a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que estamos como Canal 10 Nicaragua. Gracias a usted que nos está sintonizando en todo el territorio nacional, también a través de la televisión y a través de nuestra transmisión en nuestra página web www.canal10nicaragua.com.ni. Doctor, entonces, el tratamiento, ¿qué es lo que se busca? No solamente quitar el dolor, sino tratar de fondo la afectación, me imagino. Sí, en este caso es quitar la contractura muscular que tiene el paciente, porque al final es la contractura que está dando o presionando o ahogando los demás nervios. Entonces, por lo general esto se trata con electroacupuntura. Se trata la parte sacra porque esta también se ve afectada. Y con electroacupuntura la primera semana incluso les disminuye a la mitad del dolor que tenían inhabilitado. Ya con 4 o 5 sesiones el paciente queda totalmente bien, a menos de que tenga otros antecedentes, por ejemplo una escoliosis o un desvío en la columna, o que este síndrome piramidal haya sido por un accidente, estaba mojado el piso y cayó sentada, o cualquier otro accidente que haya tenido y que haya comprometido la parte glútea y la parte ósea. Entonces ahí sí se ve, se valora si se puede hacer una quiropraxia o un estiramiento en estas vértebras, o incluso hay pacientes que cuando la inflamación disminuye totalmente se les hace masaje o se les manda a hacer terapias de calor, compresas frías, que les ayuda bastante también a disminuir estos síntomas y ya el paciente mejora. Ya como decíamos al inicio, si tiene algún compromiso bastante fregado en la columna, por así decirlo, es más dilatado porque hay que mejorar un poco más. Hay que tratar las demás afecciones.
en este caso, si el paciente, nosotros nos damos cuenta de que esto está haciendo por un desgaste en las rodillas, por ejemplo, porque está cojeando, tiene 10 años con esto y ha intensificado, entonces nosotros tratamos también de bloquear este dolor en la rodilla para que no esté teniendo una mala postura y comience a caminar mejor, el dolor se bloquee y de esta manera el síndrome piramidal va a ir desapareciendo. Doctor, usted decía que con 5 sesiones ya el dolor y la situación que está afectando al paciente, es decir, el síndrome piramidal, va a estar controlado. Pero ¿qué pasa si el paciente va al tratamiento, ya el dolor está controlado y vuelve y repite el factor desencadenante? Tiene que modificar su estilo de vida. Por ejemplo, aquellos que juegan mucho básquet, usted decía, puede seguir jugando pero con menor intensidad. Por ejemplo, los que hacen ejercicio muy fuerte en los gimnasios. Es decir, todos estos factores que usted nos mencionó deben de ser mejorados o modificados en todo caso. Se les pide o se les pregunta cuánto peso están cargando, se les saca en tabla de 3 cuánto es lo que deberían de cargar y se les pide de que el estiramiento que están haciendo previo a estos ejercicios que hacen sea un poco más intenso o un poco más dilatado para evitar con un debido calentamiento ellos no van a volver a presentar este problema. En todo caso, si es varón, se les pide que no estén usando nada en la parte trasera porque esto desvía la parte pélvica y la parte sacra y esto prácticamente desaparece, pueden tener crisis a los 6, 8 meses, pero posteriormente si ellos tienen el estiramiento adecuado, si se cuidan, si descansan cuando lo sienten, esto va a desaparecer completamente. Buenos días, doctor, ese dolor lo siente mi esposo, él trabaja todo el día en oficina, ¿qué me recomienda? Bendiciones, dice una amiga. Hay que estarse levantando por lo menos cada 2 horas, no estar mucho tiempo sentado, recordemos también de que la columna sufre. Hay que ver si tiene sobrepeso, recordemos también que el sobrepeso no es saludable, siempre estarnos pesando, siempre estar al pendiente del peso porque es lo que siempre he dicho aquí, que el sobrepeso siempre pasa desapercibido hasta que los pacientes presentan una sintomatología complicada, hasta ahí se dan cuenta de que el sobrepeso les está haciendo daño. Entonces es importante estar cuidando el peso también. Doctor, preguntan cómo contactarles y dónde está ubicada la clínica. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Nos pueden escribir al WhatsApp 5711-8806. Gracias, un placer que nos haya acompañado. ¿Alguna recomendación adicional? Siempre cuidarnos, siempre acudir al médico. Recordemos de que los analgésicos son una cura momentánea. Siempre hay que saber cuál es la raíz de todos los problemas que nosotros tenemos. El automedicarnos nos puede traer problemas definitivamente. Puede traernos complicaciones a largo plazo. Definitivamente. Gracias, doctor. Vamos a seguir con más. Santuriño Ortiz está más que lista con una interesante información que usted no se puede perder.